principales y después se asocian otros más, pero básicamente, como os digo, es la falta de atención o la hiperactividad y la impulsividad. Porque los niños, doctor, siempre se ven que, bueno, que por niños suelen ser inquietos, suelen ser niños que a lo mejor son, entre comillas, un poquillo malos, que se mueven de un lado para otro, entonces eso no se debe de considerar este tipo de problema, ¿no? ¿Eso es normal o hasta qué punto se debe de considerar normal y cuándo empieza a dejar de serlo? Llevas razón, es complicado para los padres y para los profesores y los profesionales en ocasiones ver cuál es la diferencia, dónde está el punto límite o el punto de corte en que esto sea un problema o no. Y para eso tenemos que ceñirnos a los criterios existentes en la actualidad. Hay una serie de criterios muy bien definidos, ya sea de la Academia Americana o de la Academia Europea, que son los que se usan en general para abordar el TDAH. Y tenemos un total de 18 puntos, de 18 cuestiones que tenemos que comprobar en estos pacientes. 9 de ellos se refieren a los apartados de atención, otros 9 a los apartados de hiperactividad, y en función del número y de cuáles sean los criterios que cumple de cada uno de los apartados, podemos decir que un niño, un adolescente o un adulto tiene problemas de inatención, tiene problemas de hiperactividad o tiene los dos problemas de forma conjunta. ¿Y este trastorno, Manuel, de trastorno por déficit de atención, lo sufren muchos niños en España? ¿Cuáles son las estadísticas? Recientemente se han presentado los datos de un estudio realizado en Andalucía, realizado por la doctora Alfonso Lora, que es una pediatra de atención primaria de Málaga. Ella ha hecho un estudio en todos los centros escolares de Andalucía, cogiendo una población de más de 1000 chicos, y ha visto unas cifras de un 7%. Eso significa que 7 de cada 100 niños cumplían los criterios suficientes para diagnosticarlos de un TDAH, y en cifras prácticas eso es 1 o 2 por cada clase, con lo que las cifras podemos ver que son bastante elevadas. ¿Y se ha hecho algún estudio sobre quiénes serían más propensos a padecer TDAH, niños o niñas? Las características por distribución de sexo y de edad en el TDAH están bastante bien definidas. La frecuencia podemos decir que es muy parecida en ambos sexos, lo que sí cambia es el perfil o los síntomas que tiene cada uno. Todos sabemos que los niños son generalmente más inquietos, más movidos, suelen saltar más, son más trastos, por decirlo de alguna manera. Mientras que las niñas, cuando tienen TDAH, normalmente lo que predomina en ellas son los apartados relacionados con el déficit de atención o la distracción. Son niñas normalmente tranquilas, no se mueven mucho, son modositas, pero generalmente son despistadas, tienen problemas en el rendimiento académico, pero no dan problemas de conducta importantes, y por eso tenemos un problema con ellas, porque se detectan más tarde, tardan más tiempo en diagnosticarse o incluso se quedan sin diagnosticar. ¿Y se manifiesta de la misma manera en todas las personas igual o tiene su particularidad en cada individuo? Ese es uno de los problemas que tenemos ahora en las consultas con el TDAH. Si tenemos en cuenta que los niños empiezan la mayoría con los síntomas en torno a los 4 o 5 años en edad preescolar, y que si no se hace nada eso puede permanecer en la edad escolar, en primaria, en la adolescencia e incluso en la edad adulta, y además cambiando la proporción y el tipo de síntomas a lo largo de la edad, tenemos importantes problemas hay importantes problemas en las familias y en los cuidadores para detectar estos problemas. No tiene por qué haber 2 personas con los mismos síntomas en un TDAH y evidentemente no son los mismos los síntomas que puede presentar un niño en la escuela que un adolescente en la universidad o que un adulto en el colegio. Hoy que siempre se habla de la carga genética, de lo que significa en cualquier patología el haberlo sufrido familia, el que te haya pasado a ti esa carga genética en cuanto a enfermedad, ¿qué carga y qué posibilidad tiene de que tenga que ser también genético el hecho de que se pueda heredar el TDAH? Esa es una pregunta importante porque ahora mismo el TDAH es el trastorno neurológico infantil con una carga genética más importante. Tiene unos niveles de heredabilidad de un 80%. Es decir, es muy frecuente que cuando vienen a las consultas una familia con su hijo porque tiene algún tipo de problema de atención o de hiperactividad, rendimiento académico, etcétera, una vez que se detecta el problema en el chico, también preguntamos con mucha frecuencia por los síntomas en los padres, porque es muy frecuente que se compartan síntomas o incluso que los mismos padres, conforme se les va explicando el trastorno, cómo nace, cómo evoluciona y cómo da los síntomas en la edad adulta, se vean reflejados en ellos y ellos mismos te digan que sus hijos es muy parecido a ellos cuando era niño.
Vuestro centro es el centro andaluz Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Que se encuentra ubicado en el Infanta Luisa, ¿no? En el Hospital Infanta Luisa de Sevilla. ¿Qué es lo primero, qué diagnóstico hacéis cuando una madre lleva a un niño y esa madre tiene esa duda, ¿no?, real de decir, oye, mi hijo no para ni un momento, está nervioso, nos tiene nervioso a todo el mundo, en el colegio está con los profesores que no escucha, que no atiende? ¿Qué son las primeras pruebas que se le realizan a un niño cuando va con su madre para saber si realmente la madre está en lo cierto, de que hay un problema realmente de fondo? Lo primero que intentamos es que vengan padre y madre a la consulta, porque no siempre los dos padres ven las cosas de la misma manera, y lo más importante en esto, evidentemente hay que ver al niño, hay que explorarlo, hay que hacer una serie de pruebas y de cuestiones, pero lo más importante es la información que nos dan los padres sobre cómo ha ido la evolución del niño desde el nacimiento, cómo ha sido la conducta, cómo ha sido el temperamento, cómo ha ido evolucionando, cómo es la conducta del niño y qué información también los profesores y los centros escolares nos dan sobre la conducta y la evolución. Lo más importante es conocer la historia, conocer la situación del chico, poder hablar con él, poder explorarlo, descartar que haya cualquier tipo de problema o de patología neurológica que pueda provocar esta conducta sin que sea un TDAH, y una vez que tenemos claro que este es un TDAH, lo que intentamos es además aportar información y resultados objetivos, que no dependan solo de la perspectiva de los padres y profesores, que muchas veces ni siquiera ellos tienen claro si la información que te dan es la más correcta, es la más adecuada, sino que dependa sobre todo de la exploración del niño. Pues hay 2 o 3 cuestiones que son importantes. Hay pruebas genéticas que se pueden hacer para determinar el perfil de riesgo, el perfil de respuesta a los tratamientos, incluso el pronóstico, y una serie de pruebas que realizamos en todos los pacientes, que es un programa basado en realidad virtual y que lo que hace es valorar el nivel de atención, de hiperactividad, de impulsividad, incluso de movimiento, con los sensores de movimiento que tienen las gafas de 3D que se les pone con el programa, para que sea él mismo, el chico, el que nos dé esa información independientemente de las opiniones de los demás. Doctor, me imagino que el TDAH, como cualquier otra patología, pues tiene una evolución, ¿no? ¿Empieza desde más a menos o no? Va evolucionando. Si quieres te hago más o menos un resumen. Digamos, de menos a más. Efectivamente. Cuando son pequeños los niños en edad preescolar, 4 o 5 años, que es cuando suele debutar el problema, los síntomas son sobre todo conductuales. Son movidos, son inquietos, se portan mal, saltan mucho, hay algunos que son agresivos. Pues cuando empiezan la guardería tienen problemas de relación con los demás, a veces no se sientan con los demás en el círculo, son muy curiosos, son muy independientes. Y conforme van empezando los siguientes cursos, la edad escolar, empiezan en primaria, pues tienen principalmente problemas con el rendimiento académico. A estos niños les cuesta estarse quietos en el asiento, prestar atención, no molestar a sus compañeros, poder ponerse a estudiar por las tardes en casa. Y ahí empiezan a tener problemas de rendimiento y de relaciones sociales, y es cuando normalmente consultan las familias, porque es cuando empiezan a tener ese tipo de problemas más aparentes. Eso, si no se abordan adecuadamente, en la adolescencia evoluciona de forma bastante evidente. Si ya cualquier adolescente tiene problemas de conducta, es rebelde, tiende a rechazar la autoridad de sus padres, a querer ser muy autónomos, pues los chicos con TDAH, debido a la impulsividad manifiesta que tienen, los problemas hormonales, los cambios de nivel hormonal, testosterona en los varones, los cambios hormonales en las mujeres, sí que suelen tener importantes problemas de relación familiar. Las situaciones familiares son complicadas, sobre todo si tenemos en cuenta que debido al alto componente genético podemos tener el mismo problema en un chico, en su hermano o en uno de sus padres incluso. La situación familiar suele ser bastante complicada. ¿Cuál es el consejo que le dais a los padres? ¿Cómo se debe actuar ante un niño con TDAH y sobre todo ellos actúan con mala intención? ¿Son así, lo hacen queriendo un poco? ¿Es porque no lo pueden remediar? ¿Es bueno en ese momento castigarlos, no hacerlo? Ellos, una de las cosas que tienen que tener claro los padres es que se comportan como se comportan y no lo hacen por mala intención. Ellos son incapaces la mayoría de las veces de poder controlar lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen. Son tan impulsivos que muchas veces no son capaces de darse cuenta de que algo que están haciendo está mal y que además va a ser malo para ellos. O sea, incluso aunque se le diga 1000 veces, si haces esto te vas a caer, si haces esto te vamos a castigar, son incapaces de darse cuenta que un acto tiene una consecuencia negativa. Ellos caen constantemente en el mismo error, aunque las consecuencias sean negativas para ellos. ¿Este trastorno puede llegar a ser incapacitante?
Lo puede ser, si no se trata adecuadamente o si los síntomas son bastante trascendentes, sí que da importantes problemas en la vida diaria. De hecho, el TDAH está reconocido como una patología susceptible de solicitud de una discapacidad por parte de los chicos que lo padecen. Chicos, adolescentes y adultos. Incluso tenemos familias que han ido a hacer la valoración de la discapacidad el hijo con el padre conjuntamente. ¿Es culpa de los padres el TDAH de su hijo? Me gusta esa pregunta. No, contundentemente no. Los padres podrán hacerlo mejor, podrán hacerlo peor, podrán hacer las cosas de forma más adecuada o menos adecuada, pero con el TDAH se nace, con el TDAH se crece y con el TDAH pasa uno el resto de su vida. No tiene nada que ver la conducta del padre, la conducta de la madre, el sistema educativo en el que se mueve el niño, la situación ambiental. Eso son cosas que pueden modular, pero no son causa de que aparezca o no el TDAH. El TDAH es un trastorno biológico que puede tener un origen genético o un origen ambiental. Es verdad que hay otra serie de problemas, como vemos en los chicos que vienen procedentes de adopciones internacionales de países del este, donde hay un importante nivel de alcoholismo fetal, o en los niños prematuros, o en los niños con algún problema al nacimiento, que se puede desarrollar este problema, pero no tiene nada que ver lo que hagan los padres, cómo lo eduquen o el sistema en el que se eduquen para que el TDAH aparezca. Podrá ser más fácil de llevar, más difícil de llevar, pero no el origen del problema. Pero sí, quizás a lo mejor, doctor, puede, al no saber manejarse los padres bien con este trastorno, inclusive desconocerlo, pueden agravar, pueden empeorar, quizás por decirle unas cosas, reconducirlo por querer hacerlo bien y no, al final pues no lo hacen bien, lo hacen mal, porque realmente estamos hablando de un trastorno. Entonces, claro, necesitan algo más que una buena voluntad por parte de los padres, necesitan una ayuda. Lo más importante que tenemos en el TDAH, que tener claro, tanto nosotros como los padres, es que lo que necesitan es información. Antes que tratamiento, antes que terapia para el chico, antes que psicólogo, antes que medicación. Lo importante es que los padres sepan qué es el TDAH, sepan en qué consiste, cuál es la causa, cuáles son los síntomas, cómo se pueden manejar en casa, cómo se responde al tratamiento y cómo va a ir siendo la evolución de su hijo, para que sepan cuáles son los pasos que se van a ir dando y que no crean que las cosas van mejor o peor, sino que tengan clara cuál es la información, y a partir de ahí ellos mismos son los que empiezan a pedirte las cosas. Cuando ellos saben qué es el trastorno, de dónde viene, cómo se trata, los mismos padres te van diciendo: mira, yo creo que el niño en esta época está mejor, que necesita esto más, el tratamiento le está quedando corto, se le está quedando largo. Los padres bien informados, con una información real y científica, son capaces de conseguir mucho. ¿Qué significa comorbilidad? Comorbilidad es simplemente una palabra que hace referencia a otra serie de trastornos que normalmente se asocian al TDAH. Es decir, comorbilidad es cualquier problema que se asocia a otra patología. El TDAH normalmente no se presenta solo, es frecuente que aparezca desde pequeños, pues trastornos de lectura, trastornos de escritura, problemas de dislexia, problemas de aprendizaje, y esos son las diferentes comorbilidades a las que hacemos referencia cuando usamos esa palabra. ¿Están asociadas a otras entonces, no? También, ¿no? Están asociadas, ya te digo, los problemas de estos niños a veces empiezan antes que con la atención, con la lectura y la escritura, y después, más tarde, es cuando se diagnostica el TDAH. Hay trastornos de aprendizaje, hay personas o adolescentes que, debido a los problemas que tienen con los demás o con los resultados académicos, asocian problemas de ánimo, depresión. Hay problemas de la conducta alimentaria debido a la impulsividad que tienen estos chicos con todo y con la comida en especial, de bulimia o de trastorno inespecífico de la conducta alimentaria. Y sobre todo si no se pone un tratamiento, si no se hace una gestión adecuada de la situación, los resultados y las comorbilidades van avanzando con la edad. Pues hablando precisamente de comidas, Manuel, que nosotros tenemos aquí un apartado de alimentos sanos y me has dado pie porque me has dicho alimentos y comida, entonces rápidamente se me dispara el chip y voy a dar paso a un alimento que realmente es muy interesante, como son todas las frutas y verduras, que lo llevamos diciendo desde hace mucho y además que son muy interesantes para sentirnos bien por dentro y por fuera y que nos van a aportar muchísimas cosas, muchos beneficios para nuestra salud. Os voy a presentar, bueno, pues una fruta o verdura, porque hay quien también hace pues como salsa con dulce, y resultan desde luego estupendas para mejorar y sobre todo porque no nos deben faltar en nuestra mesa. Vamos a hablar de este potente antioxidante, como os he dicho anteriormente, pero que tiene muchísimos beneficios para la circulación y muchas cosas más que nos ofrece el tomate.